Hay historias que son imposibles de encajar, no porque falten pruebas, ni porque sobren testimonios, sino porque simplemente no encajan con lo que se supone que puede pasar dentro de una casa. Historias que cruzan la línea entre lo que llamamos real y lo que nunca querríamos aceptar como posible. Durante más de una década, una familia vivió atrapada en su propio hogar, no por deudas ni por miedo al mundo exterior, sino porque algo dentro de esas paredes no los dejaba marcharse. Lo más inquietante es que aquello que los atormentaba no se conformó con sus noches, también se llevó su fe, su salud, su reputación, y cuando todos miraron hacia otro lado, solo quedó el horror. Y fue entonces cuando aparecieron ellos, Ed y Lorraine Warren, pero ni siquiera su presencia trajo respuestas, solo más preguntas, y un silencio que, décadas después, sigue latiendo. Bienvenidos, estás entrando a los expedientes secretos donde las sombras tienen voz y los muertos memoria. Hoy abrimos un caso que pocos recuerdan, pero que jamás se ha cerrado del todo, la historia real de la familia Smurf. La casa estaba en el número 13 de Chase Street, un dúplex viejo dividido en dos. Una parte para los padres de Jack Smurf, la otra para él, su esposa Janet y sus hijas. Era 1973 y lo que buscaban era algo simple: estabilidad. Una casa decente, una zona tranquila y algo de silencio para empezar de nuevo después de una temporada difícil. Lo que no sabían es que el silencio sería lo primero que perderían. Todo empezó con cosas pequeñas, grifos que goteaban sin causa, electrodomésticos que se estropeaban, ruidos arriba cuando no había nadie, el típico deterioro que se espera en una casa antigua. Al menos eso pensaron al principio. Pero con el tiempo, los detalles se volvieron más personales. Una mancha oscura empezó a salir en la pared del baño. Volvía, por más que la limpiaran. La televisión cambiaba de canal sola. Las luces parpadeaban. El perro se quedaba plantado frente a rincones vacíos, gruñendo al aire. Y lo peor es que nadie en la familia se atrevía a decirlo en voz alta, pero todos lo sentían. Alguien más estaba allí dentro. Janet era la que más lo notaba. A veces, lavando los platos, sentía que alguien la observaba desde el pasillo. Jack se despertaba por las noches convencido de que había algo de pie en la cama. Y sus hijas comenzaron a tener pesadillas tan concretas que empezaron a evitar sus propias habitaciones. Una figura empezó a aparecer, no claramente. Era una sombra, densa, demasiado alta para ser humano. Se quedaba quieta, no decía nada, pero su presencia era física, como si alterara el aire a su alrededor. A partir de ahí, las cosas dejaron de ser explicables. Las lámparas caían solas, las puertas se cerraban con fuerza. En el sótano se escuchaban golpes a plena luz del día. Janet empezó a oír su nombre susurrado cuando estaba sola. Una de las niñas dijo que una noche algo se sentó encima de ella. La casa ya no era suya, era otra cosa, y poco a poco empezó a notarse en el ambiente. Nadie quería estar solo, las discusiones aumentaron, el cansancio se volvió constante, y la sensación de estar rodeados por algo invisible no se iba nunca. Pidieron ayuda a la iglesia local, pero no hubo respuesta. El cura se limitó a bendecir la casa, sin darle demasiada importancia. Para las autoridades religiosas no había pruebas, solo miedo, y eso no bastaba. Así que la familia empezó a encerrarse más, a fingir normalidad dentro de los vecinos y a aguantar en silencio cada vez que la casa decidía recordarles quién mandaba allí dentro. Hasta que alguien les habló de ellos, los Warren, y todo lo que eso implicaba. A esas alturas ya no era una molestia, era una pesadilla diaria, y lo peor es que parecía no tener techo. Cada semana, algo nuevo, algo más fuerte, más sucio, más físico. Fue entonces cuando alguien les habló de los Warren. No era una solución, era una apuesta. Ed y Lorraine Warren ya eran conocidos en ciertos círculos,
habían trabajado en casos que la iglesia evitaba, en casos que muchos preferían fingir que no existían. Y sí, también tenían fama de exagerar. Pero cuando nadie más te cree, te da igual si quien viene a ayudarte es polémico. Lo único que quieres es que venga alguien. La primera vez que Lorraine cruzó el umbral de la casa, no necesitó que le dijeran nada. Se quedó quieta, con la mirada clavada en el pasillo, y dijo que allí había algo que no era humano, ni era reciente. Según ella, no se trataba de un espíritu, era una presencia antigua, hostil, inteligente, una que se alimentaba del miedo y del conflicto, una que se había incrustado en los cimientos. Ed fue más práctico. Instaló grabadoras, tomó notas, observó el comportamiento de la familia y no tardó en llegar a la misma conclusión. La casa estaba infestada, pero no solo por una entidad. Según ellos, había más de una, algunas humanas, otras no. Las manifestaciones se intensificaron mientras ellos estaban allí. Golpes más fuertes, objetos cayendo, cambios de temperatura de una habitación a otra, siluetas más claras, incluso una sombra que se arrastraba por el techo del dormitorio justo encima de Janet mientras ella dormía. Los Warren propusieron un plan: sesiones de oración, grabaciones nocturnas, intervención eclesiástica si fuera necesario. Pero advirtieron algo que puso a todos en alerta. Si la entidad ya había creado raíces dentro de alguno de los miembros de la familia, no bastaría con limpiar la casa. Había que enfrentarse a algo más profundo. La iglesia, como era de esperar, se negó a intervenir directamente. Decía que no había pruebas suficientes, que no se podía actuar solo con testimonios. Pero los Warren seguían insistiendo, porque cada vez que volvían a la casa, lo que sentían era más denso, más directo, más agresivo. Y entonces llegó la primera señal clara de que esto iba mucho más allá. Una noche, Jack despertó sin poder moverse. Algo lo inmovilizaba. No veía nada, no oía nada, pero sentía que no estaba solo. Y cuando por fin logró moverse, tenía marcas en el pecho, como si algo lo hubiera sujetado con fuerza. Janet empezó a desvanecerse en medio de tareas simples. Se bloqueaba, perdía el hilo. A veces no recordaba partes del día o se despertaba con los ojos llenos de lágrimas sin saber por qué. Las hijas ya no dormían solas. Algunas noches se orinaban encima del miedo. Los Warren registraron horas de sonidos sin explicación. Golpes, rasguños, susurros, incluso una voz gutural que decía el nombre de Janet. Pero nada parecía suficiente para que alguien actuara. La familia, mientras tanto, empezaba a fracturarse por dentro y la entidad lo sabía. Hasta ese punto todavía se podía fingir. Se podía disimular ante los vecinos, decir que eran nervios, que estaban pasando por una mala racha. Pero entonces el fenómeno cruzó la línea. Y cuando lo hizo, ya no hubo forma de volver atrás. Una noche, Jack volvió a sentir que algo lo paralizaba, pero esta vez no fue solo presión. Fue una invasión. Según su testimonio, algo lo sujetó, lo inmovilizó y lo agredió físicamente. Una presencia invisible, con una intención clara. Lo que vivió no fue una pesadilla, fue un ataque, con peso, con contacto y con consecuencias que lo persiguieron durante años. No fue el único. Janet también comenzó a sufrir agresiones, no solo a nivel físico, también mental. Perdía el control de su cuerpo, no recordaba fragmentos del día, se quedaba de pie frente a las paredes sin razón aparente, como si algo se apoderara de ella por momentos. Las niñas empezaron a ver figuras en sus habitaciones. No sombras, figuras completas. Un hombre con cara deforme. Una mujer con los ojos vacíos. Una criatura sin forma que reptaba por el techo. Y cuando lo contaban, no lo hacían con tono infantil. Lo hacían con detalle, con precisión y con un miedo que no se puede fingir. Uno de los ataques más extraños ocurrió en plena tarde. La familia estaba en el salón. De pronto, un olor ácido llenó la casa. Las luces parpadearon y una de las lámparas cayó con fuerza al suelo, a centímetros de una de las niñas. No había corriente de aire, no hubo temblor, solo algo invisible y preciso. Lo más inquietante es que los ataques no se limitaban a la casa. Una vez,
Mientras Janet se quedaba unos días con unos familiares, los mismos fenómenos ocurrieron allí. Puertas que se abrían, luces que se apagaban, objetos moviéndose solos, como si algo la hubiera seguido. Eso fue lo que confirmó lo peor. No era la casa, eran ellos. Los Warren estaban convencidos de que la entidad había cruzado un umbral, que ya no estaba atada al lugar, que había elegido a la familia como vehículo, como presa, como residencia. Pidieron un exorcismo formal, con presencia de la iglesia, y por primera vez lograron que un sacerdote especializado interviniera. La ceremonia fue privada, sin cámaras, sin testigos, solo la familia, los Warren y el sacerdote. Lo que ocurrió esa noche no está documentado en vídeo, pero sí en testimonios. Durante el ritual, las cruces vibraban en la pared, las velas se apagaban solas, se escuchaban golpes en el techo, y en un momento una de las niñas gritó desde el pasillo, aunque no había salido de su habitación. Pero cuando terminó, no pasó nada. No hubo alivio, no hubo descanso, solo más silencio, más miedo y la certeza de lo que fuera que estaba allí no se iba a marchar porque alguien dijera unas palabras. Fue en ese punto cuando la familia empezó a quebrarse de verdad. Jack perdió peso, Janet dejó de salir, las niñas ya no se relacionaban con nadie y los Warren no sabían qué más hacer, porque lo peor no era la actividad, lo peor era lo que estaba dejando dentro de cada uno de ellos. Cuando los Warren hicieron público el caso, el objetivo era conseguir apoyo, presionar a la iglesia, aumentar la visibilidad para que alguien más interviniera. Pero lo que consiguieron fue otra cosa. Consiguieron que toda la atención cayera sobre la familia, y no precisamente con empatía. La historia de los Smurf se convirtió en carne de prensa. Aparecieron titulares, programas de televisión, entrevistas, opiniones. Gente que hablaba del caso sin haber pisado la casa. Personas que los señalaban por la calle y, lo peor, medios que se burlaban abiertamente. Algunos decían que era una invención, otros que todo forma parte de un plan para sacar dinero. Incluso hubo quien aseguró que Janet estaba enferma y que Jack estaba alimentando sus delirios por miedo o por dependencia emocional. Lo que no entendían es que la familia nunca buscó fama, ni entrevistas, ni libros, solo buscaban ayuda. Y cuando nadie se la dio, aceptaron la única que les ofreciera. Pero cuando el caso se hizo público, ya no hubo vuelta atrás. Jack empezó a tener problemas en el trabajo. Algunos compañeros lo evitaban, otros se burlaban. Las niñas fueron apartadas en el colegio. Los vecinos los miraban distinto, como si fueran contagiosos, como si el mal que había en su casa pudiera pasar por contacto. Los Warren intentaron defenderlos, dieron charlas, publicaron informes, dijeron que tenían pruebas, pero el daño ya estaba hecho. El caso se convirtió en una especie de espectáculo y la familia en el centro del circo. Fue entonces cuando un escritor, Robert Curran, decidió documentarlo todo. Entrevistó a los Smurf, a los Warren, a testigos. El resultado fue un libro, The Haunted. Se publicó en 1986 y se vendió bien, pero también generó más rechazo. La gente no quería saber si era cierto, quería decidir si creía o no. Y cuando se trata de algo tan oscuro, tan sucio, tan inexplicable, lo más fácil es reírse. Años después, incluso se hizo una película para televisión, y aunque la familia no participó, su historia volvió a ser utilizada. Esta vez con actores, con música, con guión, con escenas dramatizadas. Y cada vez que el tema regresaba a la conversión pública, lo que volvía era la burla, la duda, el desprecio. Mientras tanto, dentro de la casa nada había cambiado. Las sombras seguían allí, los ruidos también. La sensación de estar vigilados, invadidos, poseídos, seguía presente. Y en ese punto ya ni siquiera intentaban luchar, solo sobrevivir. Lo único que querían era que terminara, fuera como fuera. En 1987, después de casi 15 años viviendo dentro del miedo, la familia Smurf tomó la única decisión que les quedaba.
irse. Ya no esperaban que el problema se resolviera, ni que alguien los creyera. Solo querían escapar, alejarse de esa casa que, para ellos, no fue un hogar, sino una celda. Recogieron sus cosas, cruzaron por última vez ese umbral y se marcharon sin mirar atrás. Se mudaron a Wilkes-Barre, una ciudad cercana, más pequeña, más anónima, y según contaron después, desde el primer día, todo paró. No hubo más golpes, no hubo más sombras, no hubo más ataques. Solo silencio. Un silencio que les supo a otra cosa, a espacio, a vacío, a vida. Para muchos, eso fue la prueba definitiva de que todo había estado en su mente, que era la casa, que eran ellos, que al salir el problema se evaporó. Pero para quienes lo vivieron, no fue tan simple. Las secuelas se quedaron, el miedo no desapareció. La familia había cambiado. Las niñas ya no eran niñas. Janet y Jack ya no eran los mismos. La confianza, la fe, incluso el cuerpo, todo había sido desgastado durante años. No buscaron dinero, no firmaron más contratos, no aparecieron en más entrevistas. Solo quisieron seguir con sus vidas, en paz. Con el tiempo, el caso se fue olvidando, como tantos otros que incomodan. Quedó reducido a un libro, una película y un par de documentales viejos. Jack falleció en 2017. Janet no volvió a hablar del tema, y nadie de la familia ha reaparecido públicamente para contarlo de nuevo. La casa de la calle Chase fue habitada después por otros. Según registros, nadie reportó fenómenos desde entonces. Quizás porque nunca pasaron, o quizás porque nunca les tocó. Hay casos que siguen abiertos aunque nadie lo diga, porque no se cierran con un informe ni con un diagnóstico. Se cierran, o no, dentro de quien los vivió. El de la familia Smurl no es solo una historia de actividad paranormal. Es una historia sobre abandono, sobre resistencia y sobre el precio de ser señalados cuando se rompe la lógica de lo que debería ser real. Tal vez nunca sepamos si fueron víctimas de una entidad o de un sistema que no supo qué hacer con ellos. Pero lo que sí está claro es que no fingían. Y eso, a veces, es más inquietante que cualquier fantasma. Si esta historia te ha dejado helado, suscríbete a Expedientes Secretos y deja tu like y comenta. ¿Crees que los Smurl fueron atacados por algo real o por algo que llevaban dentro? Nos vemos en el próximo archivo y hasta entonces, mantén los ojos bien abiertos, porque el horror no siempre se esconde.